están? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Y ahora seguimos con el curso de razonamiento matemático. Vamos a tomar un capítulo muy específico para poder resolver ejercicios de ecuaciones. En este caso vamos a utilizar el método llamado falsa suposición. Falsa suposición, como en el libro indica. ¿Pero qué significa falsa suposición? Es un método que se puede aplicar para resolver ejercicios con ecuaciones, pero como su palabra misma lo dice, suposición. Vamos a suponer que va a pasar un evento para poder resolver un ejercicio, ¿sí? Los ejercicios se pueden resolver de diferente manera a través de diferentes métodos. El que vamos a aplicar ahora es el método de la falsa suposición. ¿Y eso cómo es? El método de la falsa suposición lo vamos a aplicar en 3 pasos. En 3 pasos muy sencillos para poder resolver cada uno de los problemas y así ustedes también pueden resolverlos. Solo en 3 pasos. El primer paso, justamente como su nombre lo dice, es suponer. Vamos a suponer un evento que puede pasar. Acá tenemos el primer ejercicio. Dice, tenemos una canasta en donde en esta canasta hay un montón de billetes. Específicamente hay 20 billetes. La cantidad n es igual a 20. Hay 20 billetes de diferente moneda. Hay billetes de 100 dólares y billetes de 50 dólares. ¿Cuántos de 100 y cuántos de 50? No lo sabemos y justamente eso es lo que el ejercicio vamos a hacer. Vamos a saber exactamente, matemáticamente, cuántos de 100 y cuántos de 50. El único dato que nos da el problema es que sabemos cuánto en dinero hay en esa canasta. En esta canasta, resumiendo, dice que hay una canasta, hay 1.400 dólares, de los cuales hay X cantidad de billetes de 100 y Y cantidad de billetes de 50. Y tenemos la cantidad de billetes. Tenemos 20 billetes, tenemos que en su totalidad hay 1.400 dólares, pero lo que no sabemos es cuántos billetes hay de 100 y cuántos billetes hay de 50. ¿Y qué dice la pregunta? La pregunta le he remarcado en 50 y te dice justamente hallar cuántos billetes de 50 hay en la canasta. Entonces el método de la falsa suposición es justamente eso. Vamos a suponer el primero siempre tomando el mayor. Tomando el mayor. Así comenzamos el ejercicio. ¿Y quién sería el mayor? En este caso, el billete con mayor valor es el de 100 dólares. Entonces vamos a asumir que todos los billetes que están en esta canasta, estos 20 billetes, todos son de 100. Vamos a asumir eso, tomando el mayor. Entonces, n, que es la cantidad de billetes, multiplicado por cuánto es el valor de cada billete, vamos a tener el total en dinero. ¿Sí? El total en dinero para este ejercicio. Entonces, ¿cómo sería la operación? La cantidad 20 va a ser multiplicada por el billete que es 100 dólares. Entonces, si tenemos 20 billetes de 100 dólares, la operación vendría a ser 2.000 dólares. Estamos asumiendo que todos los billetes son de 100 dólares, los 20 billetes. Si asumo eso, tomando el mayor, voy a tener una cantidad. ¿Cuánto? 2.000 dólares. Pero el problema nos dice que en esta canasta tenemos solo 1.400 dólares. En la combinación que pueden haber, solo hay 1.400 dólares. Pero como nosotros partimos inicialmente de suponer que todos los billetes son de 100, hemos logrado una suma de 2.000 dólares. Entonces, el segundo paso es hallar el exceso. El exceso. El exceso, ¿cómo lo sacamos? Justamente de lo que hemos supuesto que tenemos 2.000, vamos a restar. ¿Qué es el exceso? Es justamente una operación de diferencia, de restar lo que hemos supuesto contra lo que realmente hay. Entonces, ¿cuál sería ese exceso? Los 2.000 dólares que hemos supuesto menos los que realmente hay. 1.400. Tenemos 2.000 dólares menos 1.400, vendría a ser 600.
qué viene a ser este valor? Este valor viene a ser el exceso de esa suposición. Entonces, ahora lo que tenemos que hallar, el tercer paso, es saber, si inicialmente asumimos que todos los billetes, los 20 billetes eran de 100, en ningún momento hicimos partícipe a los billetes de 50. Entonces, justamente en ese exceso, ¿qué es lo que ha pasado? Es que la cantidad de billetes de 50 asumimos que todos eran de 100. Entonces, lo que ahorita vamos a hallar es justamente de ese exceso, ¿cuántos billetes los convertimos en 100? O sea, ¿cuántos billetes que hay en la canasta asumimos que eran de 100? Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hallar cuántos billetes de 50 asumimos o los convertimos en 100. ¿Sí? Porque inicialmente partimos de que todos eran de 100. Entonces, dejamos de lado de los 50, no los consideramos, pero ahora tengo que ver cuántos de esos 50 que no consideramos los tengo que ahora calcular. ¿Cómo los calculamos? Justamente de ese exceso, de esos 600, tenemos que dividir entre cuánto es la diferencia entre los billetes. ¿Cuánto es la diferencia? Billetes de 100 y billetes de 50, justamente había una diferencia de 100 menos 50. 100 menos 50 justamente es esa diferencia. Entonces, ¿cuánto es lo que sale aquí? Tenemos 600 entre 100 menos 50, tenemos 50. ¿Sí? 600 entre 50, los ceros se van y nos queda 60 entre 12. Y 60 entre 12 nos sale 12. 60 entre 5 nos sale 12. ¿12 qué? 12 justamente es la cantidad de billetes que no consideramos inicialmente y que los convertimos o asumimos que todos eran de $100. Entonces, aquí justamente está cuántos son esos billetes, la cantidad n, matemáticamente se dice así, la cantidad de billetes de $50 son justamente 12. 12 han sido la cantidad de billetes que inicialmente no consideramos y asumimos que eran de 100. Entonces ahora ya hemos podido saber por el método que ahora son 12 billetes de $50 lo que pertenecen en esta canasta. Pero como tenemos aquí 20 billetes, como nos dice el problema, si tenemos 20 billetes y 12 billetes son de 50, entonces por diferencia podemos hallar la cantidad de billetes de $100. Vendría a ser 20 menos 12, 8. Entonces ahora, por el método de la falsa suposición, hemos podido resolver este ejercicio de ecuación y tenemos la respuesta. Inicialmente no sabíamos cuántos billetes de 100 y cuántos de 50 eran, pero ahora hemos hallado que 12 billetes son de 50 y 8 billetes son de 100. Sumados nos da la cantidad de billetes que hay en la canasta. Entonces, resumiendo, los 3 pasos para el ejercicio de la falsa suposición es: primero, deben de tomar el mayor, buscar el mayor. ¿El mayor de qué? El mayor el que tenga la mayor cantidad de los dos elementos. Si hablamos de vacas y de caballos, le van a decir tenemos 10 vacas, 5 caballos, entonces asumimos el mayor y con ese mayor trabajamos. Entonces hacemos esto, tomamos el mayor y asumimos de que todo es uniforme. Es lo que hicimos, asumimos que todos eran de 100. Y ahora el segundo paso es hallar el exceso. ¿El exceso de quién? De lo que nos salió, de lo que supusimos, menos de lo que realmente hay. Esa diferencia nos dio 600. Y el tercer paso es hallar cuántos elementos que no lo consideramos inicialmente aquí, vamos a hallar cuántos realmente hay. ¿Cómo? Justamente utilizando ese exceso
que está aquí, dividido entre la diferencia de 100 y 50. Porque ese exceso se ha dado justamente porque hemos obviado $50. Entonces justamente tenemos aquí 600, 100 menos 50, 650, 600 entre 50 nos da 12. Y 12 es justamente la cantidad de billetes que tenemos aquí. Y por diferencia, ¿cómo sacamos la otra cantidad? Restamos el número 20, 12, 20 menos 12 y nos da 8. ¿Sí? Así como tenemos resuelto este ejercicio. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Ya lo copiaron, ya lo tienen. Vamos a hacer justamente este ejercicio de aquí. Vamos a hacer 4 rápidamente, bajo esa teoría. Entonces, lo copian para que lo tengan y solamente aquí ahora, como ya expliqué acá, solo ponemos el resumen de los pasos para poder hallar los demás. Primer paso, hallar el mayor. Segundo paso, calcular el exceso. Y el tercer paso es saber la cantidad de cuántos elementos no fueron considerados. No fueron considerados. Veamos este segundo ejercicio. Tenemos esta granjita en donde este señor compró gallinas y patos. ¿Sí? Gallinas y patos. Tenemos acá, justamente se me ha borrado aquí cuántos elementos hay, 40 aves. ¿Ok? Dice que este señor compró 40 animales. 40 animales entre gallinas y patos. Y que cada gallina le costó $30, suposición de valor, y por cada pato, $40. En su conjunto, él gastó una cantidad de billete, una cantidad de dinero, que fue $1.400. 1.400 fue el total de dinero que se gastó entre esos 40 animales. Esta cantidad se gastó por los 40 animales. ¿Qué animales? Gallinas y patos. Y por cada pato fue 40 y por cada gallina fue $30. Pero ustedes se preguntaban, ¿pero cuántas gallinas y cuántos patos fueron los que justamente compró? Es justamente lo que trata el ejercicio y vamos a hacer el método por la falsa suposición. ¿Cómo empezamos? Como decimos aquí, primero hallamos el mayor. El mayor. Primer paso, hallamos el mayor. Asumimos todo. Tenemos 40 animales. ¿Quién es el mayor? $40 o $30. Habíamos dicho que el mayor. Tenemos aquí 40, que es la cantidad multiplicada por los patos. ¿Sí? N vamos a multiplicar por el valor. Entonces tenemos 40 por 40, 1.600. ¿1.600 qué? $1.600. Entonces esto hemos supuesto que todos eran patos. Mis 40 animales por $40 que cuesta cada pato, hemos asumido que todos son patos para poder saber cuánto es la cantidad. Pero inicialmente nos dio 1.600. Pero ¿cuánto realmente, señor, dice el problema que gastamos? 1.450. Entonces, ¿cuál era el segundo paso? Calcular el exceso. ¿Cuánto es el exceso? La cantidad que hemos supuesto, 1.600, menos la cantidad que es, la cantidad que gastó el señor. 1.450. ¿Okay? ¿Cuánto nos da eso? Tenemos aquí 150, ¿no? 5, 10, 4, 5, 6. 150. 1.600 menos 1.450, 150.
¿150 qué? 150 dólares es el exceso. Ya calculamos el exceso. 150 dólares nos hemos sobrepasado asumiendo que todos eran patos. El tercer paso, ¿cuál va a ser? El tercer paso va a ser hallar la cantidad de elementos que no fueron considerados y poder saber cuántos realmente son. ¿Y cómo se hace eso? El exceso, 150 habíamos dicho, vamos a dividirlo entre la diferencia del valor que está aquí. Hay patos de 40 dólares y hay gallinas de 30 dólares. ¿Cuánto es la diferencia entre ambos? 40 menos 30, tenemos aquí, 40 menos 30 nos da 150 entre 40 menos 30 son 10 dólares. 40 menos 30 es 10. 10. 150 entre 10 se va a los ceros y me queda 15. ¿15 qué? 15 es la cantidad que no ha sido considerada. ¿Quiénes no consideramos? Inicialmente consideramos que todos eran patos. Entonces, lo que hemos hallado ahorita es la cantidad que no fue considerada. ¿Quiénes no consideramos? A las gallinas. Entonces, ¿qué viene a ser ese 15? La respuesta aquí sería gallinas igual a 15. 15 fueron las gallinas que el señor compró. Pero como el problema nos dice inicialmente que fueron 40 aves, estos 40, ¿cómo puedo saber cuántos patos hay? Simplemente restando. Patos va a ser igual a ¿qué? 40 menos 15. 40 menos 15 viene a ser a 5, 3, 25. 25 patos es lo que tendrían. ¿Y cuál es la pregunta? La había remarcado aquí en rojo. La pregunta decía hallar cuántos patos fue lo que compró el señor. Entonces la respuesta va a ser 25. 25 patos fue lo que halló el señor, justamente de restar los 40 contra los animales que hemos calculado que no fueron considerados. Vamos a ver otro ejercicio aquí. Tenemos acá a José. José dio un examen escrito donde tuvo una nota y donde él resolvió 30 preguntas. Me están dando la cantidad. Él resolvió un examen de 30 preguntas en donde por cada pregunta correcta que él respondía se ganaba 4 puntos y por cada incorrecta él perdía un punto. ¿Sí? Él al final tuvo una nota, tuvo un total de 80 puntos. Y nos preguntan cuántas fueron las preguntas incorrectas que respondió José en el examen. Justamente parecido al de acá. Tenemos la cantidad, tenemos lo que está aquí, los elementos, los valores, más 4, menos 1. Acá teníamos 100, acá teníamos 50. Y tenemos la nota, 80 puntos. Tenemos el total. Acá era 1400, acá era 1450. Entonces tenemos esos datos, cantidad, los elementos y cuánto fue el total que él sacó. Sigamos los 3 pasos que habíamos dicho. Calculamos el mayor. ¿Quién es el mayor elemento aquí? Tenemos 30 preguntas donde hay correctas e incorrectas. Vamos a asumir que José hizo un examen perfecto. ¿Cuánto hubiera sido su posición? Vamos a suponer que José había respondido las 30 preguntas del examen, todas correctas. Fue un capo. Entonces, las 30 preguntas multiplicamos por cada pregunta 4 puntos, es decir, por 4. Entonces, si cada pregunta valía 4 puntos multiplicado por 30, son 1200 puntos. Perdón. $120 puntos. ¿Sí?
Si él hubiera contestado todo correcto, él hubiera sacado 120 puntos. Eso es nuestra primera suposición, tomando el mayor. Pero no es así. Sabemos que él sacó 80 puntos, no 120. Entonces, lo que hemos asumido contra lo que realmente es, vamos a calcular el exceso. El exceso viene a ser justamente nuestra suposición menos lo que realmente sacó. ¿Y cuánto fue eso? 120 menos 80, tenemos 40. ¿40 qué? Puntos. 40 puntos nosotros hemos trasladado, hemos tomado que todas fueran correctas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? El tercer paso es cantidad, cuántos elementos no fueron considerados, ¿sí? Asumimos que todas fueron correctas, nunca asumimos ninguna incorrectas. Entonces justamente ahorita lo que vamos a hallar es cuántas incorrectas no fueron consideradas. ¿Y cómo hacemos eso? Habíamos dicho que el exceso se va a dividir entre la diferencia, ¿sí? El exceso se divide entre los elementos, la diferencia de los elementos. ¿Qué elementos? Las preguntas correctas valieron 4 menos las incorrectas, pero las incorrectas son menos 1, menos 1, ¿sí? Como aquí, los elementos entre las gallinas y los patos, ¿cuál es la diferencia entre valor? En que uno valió $40 y la otra valió 30. La diferencia es la resta. Restar el mayor menos el valor, el menor, y nos da $10. Entonces aquí tenemos que restar en este caso con su respectivo signo. En este caso su signo es negativo, entonces tenemos que hacer el 4 menos 1, porque tiene un valor negativo. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 40 entre 4, tenemos menos 1 por menos por menos, sabemos por la ley de signo, menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces, tenemos aquí 4 más 1. ¿Y cuánto nos da eso? 40 entre 5. 40 entre 5, ¿cuánto es? 8. ¿8 qué? ¿Qué significa este 8 que hemos hallado? 8 son las preguntas que no fueron consideradas inicialmente en este ejercicio. ¿Cuáles fueron? Las incorrectas. Entonces aquí tenemos que las preguntas incorrectas fueron 8. 8 fue las preguntas incorrectas que él contestó. Entonces, ¿cuánto fueron las correctas? Las preguntas correctas se van a hallar por diferencia, como habíamos dicho. El total del examen fueron 30 preguntas, pero ya hallamos que 8 él hizo incorrectas. Entonces, por diferencia tenemos 30 menos 8, 30 menos 8, nos va a dar 22. ¿Sí? 30 menos 8, 22. Entonces 22 fue la cantidad de preguntas correctas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? ¿Hay cuántas preguntas incorrectas? Lo marqué en rojo. ¿Cuántas preguntas incorrectas respondió José en el examen? Preguntas incorrectas, 8. Preguntas correctas, 22. La respuesta vendría a ser 8. Y así se resuelve en 3 pasos la suposición. Primer paso, suponemos tomando el mayor. Segundo paso, calculamos el exceso. Y el tercer paso es que con ese exceso vamos a calcular cuál es la cantidad de los elementos que no fueron considerados inicialmente en la operación. Y eso es lo primero que vamos a calcular, los que no fueron considerados. ¿Para qué? Para que después, por diferencia, podamos tomar el total y restemos con esos elementos y podamos hallar esos dos.
Esos dos, ¿sí? Ok, ¿lo tienen claro? Y el último ejercicio, para poder terminar acá con el tema de la falsa suposición, tenemos aquí un último ejercicio. Dice que tenemos una canasta, José acá tuvo una canasta en donde compró 36 alimentos. Compró queso y compró carne. Y de esos 36 alimentos que él gastó, él desembolsó 140 soles. Los 36 elementos le costaron 140 soles. ¿Qué compró? Compró carne y compró queso. Pero el queso le costó a 3 dólares. Y la carne le costó 5 dólares por cada carne. La pregunta nos dice remarcada en rojo, ¿cuánta cantidad, cuántos alimentos compró de queso? Eso justamente, entonces, el método de la falsa suposición dice, primero, suponemos tomando el mayor. ¿Y quién es el mayor? El que tenga mayor valor. La carne vale 5 dólares y el queso vale 3 dólares. ¿Quién sería el mayor? 5 dólares. Entonces, aquí vamos a asumir que nuestros 36 elementos van a ser multiplicados por carne. Vamos a asumir que todo lo que compró el señor fue carne. ¿Sí? Asumimos eso. Todo fue carne. No consideramos queso. No consideramos queso. Ok. Entonces tenemos a 36 por 5. 6 por 5, 30. 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. 180. Entonces, vamos a suponer, el primer caso tomando el mayor, que hemos gastado 180 dólares. Nuestra primera suposición es tomar que todo es de una sola cosa. 180 dólares. Pero el ejercicio nos dice que el señor José gastó 140 por los 36 alimentos. Pero como yo supuse que todo es carne, tomando el mayor, me fui hasta 180. Entonces, ¿qué dice nuestro resumen? Hallemos el exceso. El segundo paso, el exceso. ¿El exceso de quién? De 180 de nuestra suposición, menos lo que realmente le costó al señor. Lo que realmente es 140. Entonces, el segundo paso viene a ser 180 menos 140, es justamente 40. 40 dólares es el exceso que nosotros nos hemos pasado, suponiendo que todo lo que compró el señor fue carne. Ok. El tercer paso, solo en 3 pasos. El tercer paso, que justamente es exceso, vamos a calcular cuántos fueron los elementos, en este caso, cuántos elementos de queso no fueron considerados inicialmente porque todos supusimos que era todo carne. Entonces ahora vamos a hallar esa cantidad. El exceso de 40 lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre la diferencia del valor. ¿Cuánta diferencia es lo que no consideramos? Carne 5 dólares y queso 3 dólares. La diferencia de 5 menos 3 es justamente ahí donde se fue. 5 menos 3, o sea, 2 dólares por cada elemento es lo que se fue de exceso. De exceso se fue 2 dólares multiplicado por esos 36. Entonces justamente aquí tenemos que 40 entre 5 menos 3 nos va a dar 2. ¿Cierto? 40, que fue el exceso, dividido entre la diferencia del valor de la carne y el queso. 2 dólares fue el exceso que no fueron considerados. Entonces, 40, 5 menos 3 nos da 2, 40 entre 2 nos da 20. ¿20 qué? 20 viene a ser los elementos que no fueron considerados. ¿Y quién no fue considerado en este caso? El queso. Entonces, el queso es igual a 20. Hemos hallado la cantidad de elementos que no fueron considerados. Ya tenemos cuánto queso. ¿Y cómo sabemos cuánta carne? Justamente lo hallamos por la diferencia, habíamos dicho. Vamos a el total
que hay en la canasta 36 y lo restamos contra la cantidad que ya hallamos. 36 menos 20 nos da 16. Entonces 16 vienen a ser la cantidad de carne que el señor compró. Compró 16 productos de carne y 20 productos de queso, de los cuales gastó 140 soles en el total. La pregunta, ¿cuál era? La he remarcado en rojo. ¿Cuántos elementos o cuánta cantidad fue lo que compró de queso? ¿Cuánto fue de queso? 20. Entonces, así es. Entonces, esta es la forma como se resuelven los ejercicios, que son ecuaciones, porque también se puede utilizar sistema de ecuaciones, pero este es un método llamado falsa suposición porque suponemos inicialmente una teoría, un caso, en donde se supone que todo se toma el mayor. Se toma el mayor, se calcula el exceso, el cual al considerar el mayor nos hemos pasado, y en el tercer paso lo que hacen es calcular la cantidad que no fue considerada, y esa es la que estamos hallando con este método de suposición. Espero que esto les ayude para poder hallar los ejercicios, y si tienen algún problema me lo hacen saber. Gracias.